Muy bien, chicas, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, profesor. ¿Qué Buenas tal? ¿Qué tardes, tal? profesor. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bien, bienvenidas a nuestra clase de hoy. Hoy día nos toca el curso de física y vamos a estar viendo el tema de estática parte 2, ¿no? Es una continuación de lo que habíamos iniciado, la última clase del bimestre pasado. Ahora estamos continuándolo, ¿ya? Pero vamos a hacer un repaso también de lo que vimos en esa clase pasada. ¿Ya? Así que vamos a estar iniciando. Bien, vamos a tomar la asistencia. A ver, ahí están las tres, ¿no? Muy bien, muy bien. Muy bien. Entonces, Carlita, Danielita, muy bien. Muy bien, vamos a estar iniciando entonces, recordando un poco el último tema que vimos el bimestre pasado, ¿no? Que fue la primera condición de equilibrio, ¿no? En la estática parte 1 vimos que la estática era parte de la física que estudiaba las relaciones o condiciones del equilibrio, ¿no? O sea, ¿qué tiene que pasar para que el cuerpo se mantenga en equilibrio? Entonces, la primera condición de equilibrio que vimos fue esta, ¿no? Para que un cuerpo esté en equilibrio, se tiene que cumplir que la suma de fuerzas que actúen sobre este cuerpo tiene que ser cero, ¿no? Ahí está. En otras palabras, la resultante de todas las fuerzas me tiene que dar cero, ¿no? Esto se basaba en la tercera ley de Newton, porque la tercera ley de Newton me dice que lo que va a pasar con los cuerpos es que siempre que ejerzamos una acción, una fuerza de acción sobre algún cuerpo, va a producirse una fuerza de reacción y vendrá a ser opuesta al primero, ¿no? Entonces, si esta fuerza de reacción es exactamente igual a la fuerza de acción, es ahí cuando se produce el equilibrio, ¿no? Si una de las dos fuerzas es mayor, ya no hay equilibrio, pues, ¿no? Ya habría movimiento. Y lo que estamos estudiando ahorita todavía, como el tema es estática, los objetos estáticos no se mueven, están en equilibrio, ¿no? Entonces, aquí tenemos el ejemplo de la pared, ¿no? Si ustedes empujan una pared con todas sus fuerzas, ¿no? Por más que tenga muchas fuerzas, la pared por su consistencia va a reaccionar con una fuerza contraria a lo que ustedes están haciendo y exactamente igual. Como ambas son iguales, se cancelan y por eso se dice que su resultante será cero, ¿no? Se cancela, se cancela. Por eso su resultante me dará cero, ¿ya? Entonces, eso va a pasar. Otra forma de interpretar esta propiedad o esta condición de equilibrio sería la siguiente, ¿no? Para que se cumpla el equilibrio, podríamos afirmar que en el eje X, que es el eje horizontal, ¿no? Todas las fuerzas que van a la derecha van a ser iguales a las fuerzas que van hacia la izquierda. Se cumple, ¿no? Porque se contrarrestan de manera exactamente igual, entonces la resultante es cero. Y también podríamos afirmar que en el eje Y, que es el eje vertical, ¿no? Todas las fuerzas que van hacia arriba tienen que ser exactamente iguales a todas las fuerzas que van hacia abajo, ¿no? Si se cumplen, entonces estas condiciones, tenemos equilibrio, ¿ya? Y eso fue lo que vimos la clase pasada, ¿no? Muy bien, ahora vamos a continuar con la segunda condición, pero para ver la segunda condición tenemos que entender primero qué es el momento de una fuerza. Eso es un concepto importante que lo vamos a explicar ahora. Sobre este se cimenta la segunda condición de equilibrio, ¿no? ¿Qué es el momento de una fuerza entonces? Podemos entender el momento de una fuerza, también se le llama torque, como una magnitud física vectorial que cuantifica la intensidad con que una fuerza causa o tiende a girar un cuerpo. O sea, vamos a hablar de los giros, ¿ya? Si una fuerza provoca un giro, ¿ya? O puede provocar un giro, entonces esa intensidad con la que puede producir este giro se llama momento. ¿Cómo se calcula? Mediante esta formulita. Momento de una fuerza será fuerza por distancia, ¿ya? No es lo mismo que trabajo, no se vayan a confundir, ¿ya? El trabajo es, luego lo vamos a ver, el trabajo es un concepto que vamos a ver luego, cuantifica un esfuerzo para mover un objeto, ¿ya? Eso es el trabajo. En el caso del momento,
el momento me indica la distancia, perdón, la intensidad con la que se puede producir un giro. ¿Ya? La intensidad con la que se puede producir un giro. Entonces aquí tenemos un dibujo. Fíjense ahí, esa es una lámina, ¿no? Es una lámina o una placa. Y vamos a imaginarnos que aquí se hace un agujero. Aquí, en este punto A, hacemos un agujero. Y sobre ese agujero trazamos una varilla. ¿Ya? O sea, hay una varilla que insertamos por ahí, ¿no? Una varilla, ¿no? Es como un palo que insertamos por ahí, entra por ahí y va a salir, y bueno, por acá no se ve, pero va a salir por acá, ¿no? Ya, imagínense que todo esto es una sola varilla. ¿Qué va a pasar entonces? Ya, más o menos así, ¿no? ¿Qué va a pasar? Una vez que esta varilla está insertada por este agujero, entonces esta placa está, digamos, tomando a esta varilla como un eje. Puede tomarse como un eje de rotación, ¿no? Entonces, mientras está ahí estática, bueno, no va a girar, pero si yo le aplico una fuerza, por ejemplo, la empujo por acá, ¿no? Imagínense que por acá viene alguien y empuja por acá. Empuja la lámina, ¿no? Le da un empujón. Este empujón tiene una fuerza en esta dirección, ¿no? Tiene una fuerza en esta dirección. Yo podría continuar extendiendo la flecha del vector y me doy cuenta que esta va a ser la dirección de la fuerza, ¿no? Es una dirección que tiene ese sentido, ¿no? Y que empujaría a la varilla, perdón, empujaría a la placa y provocaría, ¿qué cosa? Que esta placa gire, ¿no? Si yo empujo la placa, obviamente lo más lógico es que gire. ¿Con qué dirección va a girar? Va a girar con la dirección que está acá, ¿no? Con esa dirección. O sea, va a girar así. Así es, ¿no? Claro, es lo más lógico, ¿no? Porque este es el eje de rotación, la varilla azul. Entonces, ¿qué va a pasar cuando hace este giro? Se va a producir allí, se va a producir un giro con cierta intensidad, y si yo quiero medir esa intensidad, lo único que tengo que hacer es medir cuánto es esta fuerza y cuánto de distancia hay desde el punto de giro hasta la fuerza, ¿no? Hasta el punto donde fue perpendicular la fuerza, ¿no? Entonces medimos ahí esa distancia y multiplicamos, ¿no? Fuerza por distancia. Y eso me va a dar una cantidad en Newton por metro, ¿no? Así es. Entonces, haciendo esa medición, yo puedo calcular fuerza por distancia, puedo calcular el momento de la fuerza, ¿no? Su unidad va a ser el Newton metro, como ya dijimos. También tenemos que tomar en cuenta que se va a utilizar una regla de signos. Si el giro es antihorario, será positivo. Y si el giro es horario, será negativo, ¿no? Por ejemplo, aquí el giro está yendo como que para allá, ¿no? Para arriba. Entonces va a ser un giro antihorario, entonces será positivo, ¿no? Si hago un giro horario para la dirección contraria, vendrá a ser negativo. ¿Ya? Entonces, entendiendo ya esto de momento, ahora pasamos sí a la siguiente condición de equilibrio. Entonces, la segunda condición de equilibrio, ¿no? La primera era que las fuerzas contrarias sean iguales, ¿no? La primera condición me decía que las fuerzas que van arriba tienen que ser iguales a las de abajo. Y las fuerzas que van a la derecha tienen que ser iguales hacia la izquierda. Ahora, ¿qué me dice la segunda? La segunda condición de equilibrio, ahora vamos a tomar en cuenta los momentos. Me dice, un cuerpo se encuentra en equilibrio de rotación, este es un equilibrio de rotación, si la suma de momentos respecto a un punto, ¿no? Respecto a ese punto es 0. O sea, voy a calcular todos los momentos, ¿no? Con respecto a un punto, y al sumarlos me tiene que dar 0. La suma de momentos de las fuerzas con respecto a un punto tiene que ser 0. ¿Sí? Ahí está. El caso más común de equilibrio será cuando el cuerpo no experimenta giros. Claro. Otra forma de entender esto sería de esta manera. Para que la suma de todos estos me dé 0, eso significa que los giros horarios se tienen que contrarrestar con los antihorarios, ¿no? En otras palabras, la suma de giros antihorarios, en este caso, ¿no? Ahí vemos el giro, en este sentido, es un giro antihorario. Entonces decimos que la suma de giros antihorarios, o sea, los negativos, tienen que ser iguales a la suma de los momentos de los giros horarios, ¿no? O sea, los horarios, la suma de giros de los horarios tiene que ser igual a la suma de giros de los momentos
antihorarios. ¿Ya? Ya está. Entonces, si se cumple esa igualdad, existirá equilibrio. Y acá tenemos un ejemplo, ¿no? En la parte de acá del gráfico, ejemplo me dice. Y aquí yo puedo observar que tengo una barra. Y con respecto a esta barra, ¿qué voy a tener? Voy a tener, ¿qué fuerzas? Bueno, tengo una resistencia de la pared, ¿no? ¿Ya? Pero esa resistencia no provoca giros. ¿Qué es lo que más bien provoca giros? Lo que va a provocar giros va a ser primero el peso de la barra, porque este peso la jala hacia abajo, ¿no? Pero ¿por qué no se cae la barra? Claro, esta barra le debería producir un giro de esta manera, ¿no? Hacia allá. Ah, pero ¿por qué no se cae la barra hacia allá? Porque existe otra fuerza que vendrá a ser aquí, en este caso, la fuerza de tensión, ¿no? Aquí hay otra fuerza, la fuerza de tensión. Y esta fuerza de tensión, como lo jala hacia allá, produce un giro antihorario, ¿no? Entonces, positivo, negativo. Como ambos momentos son iguales, o sea, yo puedo calcular el momento de esta fuerza con respecto a este punto, ¿no? El punto que estoy tomando como referencia es este. Entonces, aquí va a haber una distancia. Yo podría multiplicar, ¿no? Fuerza de aquí, fuerza gravitatoria por distancia. Me sale el momento. Tiene que ser igual a la tensión, que es la otra fuerza, por la distancia mayor, ¿no? Tengo que tomar la distancia mayor, ¿no? Calculo entonces los momentos y los igualo. Y ahí recién voy a poder yo afirmar que está en equilibrio, ¿no? Ya está. Otra forma, dijimos que era tomando en cuenta que la suma de fuerzas, perdón, la suma de momentos me dé cero, ¿no? Esa era otra forma de calcular el equilibrio. Toda la suma de momentos me da cero. Entonces, ¿cómo calculo la suma de momentos? Si tengo aquí, por ejemplo, varias fuerzas con respecto a un solo objeto, tengo que calcular el momento de la primera con respecto al punto, ¿no? De la segunda con respecto al punto, de la tercera con respecto al punto, de la cuarta con respecto al punto y sumarlo. Y toda esa suma me tiene que dar cero, ¿no? Si se cumple eso, tomo en cuenta los signos también, que sea horario, antihorario, entonces puedo decir que está en equilibrio, ¿no? Acá también, ¿no? Acá también tendría que calcular así, ¿no? La suma de momentos de esta fuerza, más aquí hay un dato interesante, fíjense. Esta fuerza está en diagonal, ¿no? Esta fuerza acá 5 newton. Esta está hacia abajo, la primera, esta también está hacia abajo, pues normal. Pero esta está hacia arriba, pero está en diagonal. ¿Qué haría ahí? Ahí vamos a tener que usar otro recurso, ¿no? Esta fuerza en diagonal la descomponemos en una arriba y en otra que vaya hacia la izquierda, ¿no? Ya en los ejercicios vamos a ver eso, no se preocupen, ¿ya? Muy bien, espero que les haya quedado claro, al menos la idea de lo que es el momento y la segunda condición de equilibrio. Vamos a pasar ahora sí a los ejercicios, ¿ya? Pero para eso vamos a pasar a nuestra plataforma virtual, nuestra pizarra virtual. Así que denme un minutito. Vamos a ver. Vamos a ver. Ya, ¿se ve? ¿Se ven las diapositivas? La pizarra, sí, ¿no? No. Ahí las diapositivas. Ahí tenemos ejercicios 1 y 2. Ya, muy bien. Ejercicio 1 y 2. Ejercicio 1 me dice, determina el módulo del momento respecto de A producido por una fuerza F de 10 newton. Ja. Entonces tenemos ahí que me piden el momento. Si me están pidiendo el momento, entonces pienso en la fórmula, ¿no? La fórmula de momento será fuerza por distancia, pero necesito la fuerza y necesito la distancia. La fuerza ya me lo dan, ¿no? Me dicen que esto es 10, ¿no? Fuerza es 10 newton. ¿Ya? ¿Y la distancia cuál será? También me lo dan. Si me doy cuenta, aquí tengo la distancia que es 5. Entonces, claro, solamente sería multiplicar. 10 por 5, 50, ¿no? Ya, pero vamos a hacerle su desarrollo bien bonito aquí en la pizarrita virtual. No lee verde, ¿ya? Ya, entonces tenemos acá 1, momento de la fuerza. Ponemos la fórmula primero, ¿no? Momento
de la fuerza. Todo esto es igual a fuerza por distancia. Ya está. Mi fuerza aquí es 10, ¿no? Y mi distancia es 5. 10 por 5, ya está. Sencillito. Tengo que asegurarme igual que todos los datos estén en sus unidades correctas, ¿no? Primero era Newton y el segundo metros. Entonces acá 5 por 10, 50 Newton por metro. ¿Ya? Y esta será la respuesta. Así de sencillito. ¿Ya? Ya, muy bien, Danielita. Danielita ya lo había calculado ya. Ya, muy bien. Muy bien, a ver la 2. ¿Ya? Está fácil, chicas, así que lo pueden hacer al toque. La 2 me dice, determina el módulo del momento en Newton por metro producido por la fuerza F sobre la barra. Aquí también, ¿no? Me piden el momento. Entonces también va a ser fuerza por distancia. Aquí sería, con respecto al punto O, hay 3 metros, ¿no? De acá está la fuerza. Claro, entonces sería 10 por fuerza por distancia. 10 por 3 también, ¿no? Sencillito. Va a ser muy parecido al anterior, incluso. Vamos a poner por acá. Por acá abajo. Bajo del 1. 2 por acá ponemos. Con celeste. 2. La fórmula va a ser la misma. Lo único que cambiamos acá son los datos, ¿no? Ya no será 10 por 5, sino será 10 por 3. Y 10 por 3 será 30 Newton metro. Así es. Ah, ya está. Nada más eso es todo, ¿no? Ya está. Ahí solamente es cuestión de observar, ¿no? Observar bien los datos y observar la posición de cada objeto, ¿no? Ya, muy bien. Daniela también va a tener su punto. Bien, está bien. Danielita. Ya, muy bien. A ver, seguimos entonces. Seguimos. 3. Aquí ya se complica un poquito más, ¿no? Me dice, calcula el módulo, el momento resultante con respecto a las fuerzas indicadas. Ah, ya, me preguntan por qué no se sumó. Ya, no sumamos nada aquí porque la fuerza solamente está con respecto al punto O. O sea, solo hay una fuerza. Solo hay una fuerza y está con respecto a este punto, ¿no? Entonces, la fuerza es esta, la distancia es desde acá hasta acá. 1 metro está hasta el final, ¿no? Si hubiera otra fuerza que estuviera por acá, por ejemplo, ahí sí yo tendría que sumar toda esta distancia. Pero no hay otra fuerza, pues solamente está esta. Entonces, la distancia de acá, hasta la fuerza F, solamente es 3. Por eso es que solamente tomamos 3. ¿Ya? Así es. Ya, muy bien. Ahora sí. Vamos a ver aquí, sí, por ejemplo, acá sí vamos a tener que sumar algunas, ¿no? ¿Ya? 3. Calcula el módulo del momento resultante con respecto a O de las fuerzas indicadas. Acá sí tenemos varias fuerzas, entonces tenemos que estudiar igual cada una. Fíjense aquí, fuerza 1, 20 Newton. Esta fuerza está señalada hacia abajo. Si está señalada hacia abajo, entonces tengo que pensar en qué giro va a ser también, ¿no? Vamos a estudiar esta. 20 Newton. Está hacia abajo. Si está hacia abajo, ¿cuál será su giro? ¿Horario o antihorario? Algo así será el giro, ¿no? Está yendo hacia abajo y hacia allá. Claro, va a ser un giro horario, ¿no? Si en caso dudamos, por ahí no sabemos si es horario o antihorario, acordémonos del reloj, ¿no? 12, 3, 9, 6, ¿no? Acuérdense del reloj. Y copian, ¿no? Fíjense ahí el giro que estamos haciendo es así. Está en dirección de las agujas del reloj, entonces va a ser horario. Y esto será negativo, ¿no? Entonces el giro de aquí es horario negativo. Ya está, ahí podemos ponerle, ¿no? Horario negativo, ya. Vamos a ver el otro. En el caso del de abajo es 80, en la fuerza 2. En la fuerza 2 es 80,
Y aquí está yendo hacia arriba. Si está yendo hacia arriba, ¿cómo será el giro? Si está yendo hacia arriba, el giro será algo así, ¿no? Hacia allá. Algo así. Claro, ese va a ser antihorario, ¿no? Muy bien, ahí sí acertaron todos. Todas. Este es un giro antihorario. Entonces este va a ser positivo. Muy bien. Y el otro, el del 10. Ponerlo por acá. En el caso del tercero, tengo aquí esta fuerza 10 que baja o está señalando hacia abajo. Si está señalando hacia abajo, ¿cómo va a ser el giro? Será así, ¿no? Claro, ese va a ser un giro horario, ¿no? Así es. Muy bien. Entonces hacemos así el giro, hacia allá es un giro horario. Muy bien, sí, chicas, le voy a poner su punto, no se preocupen. ¿Ya? No se preocupen. ¿Y el 4? A ver, ¿quién me dice qué giro tiene el 4? El giro. A ver, el 4. Ya, claro. Parece que el 4 más bien hace que el objeto se mantenga así, ¿no? O sea, tenemos que pensar, ¿produce giro la fuerza 4? ¿Produce giro o no produce giro? Claro, en realidad no está produciendo giro. Muy bien, chicas. Claro, estamos yendo hacia allá, o sea, la fuerza 4 que está empujando a la barra, más bien lo que está produciendo es una reacción, ¿no? De la pared. La pared reacciona a esta fuerza de acá y entre las dos se contrarrestan, pues, ¿no? O sea, que hay una reacción R. Entonces lo que pasa en realidad es que se contrarresta. Esta fuerza se contrarresta con esta reacción, ¿no? Acción y reacción. Acción y reacción, claro. Esta acción produce una reacción en el mismo sentido y con la intensidad contraria, ¿no? Perdón, con la misma intensidad y en el sentido contrario. Estoy confundiendo, ya me estoy trabando. Claro. Con la misma intensidad y la dirección contraria. Entonces se contrarrestan, ya no los tomo en cuenta, entonces, pues, ¿no? Entonces solamente voy a tomar en cuenta estas tres para hacer o para calcular los momentos. Me piden el momento resultante, entonces tengo que sumar todo. Vamos entonces a la parte de la pizarra. Ponemos aquí entonces ejercicio 3. El 3 entonces me pide calcular el momento. Vamos a poner la fórmula primero. Está el momento de todas las fuerzas. Entonces vamos a calcular primero el momento de la fuerza 1. ¿Ya? Entonces, a ver ahí. Momento de la fuerza 1. ¿Cuál será el momento de la fuerza 1? Será la fuerza 1 por la distancia 1, ¿no? Ya está. Y así van a ser con los demás, ¿no? El momento de la fuerza 2 será el momento de la fuerza 2. La fuerza 2 por la distancia 2. Y el 3 también, ¿no? Momento de la fuerza 3. Fuerza 3 por distancia 3. Así es. ¿Cuánto sale la primera entonces? A ver, fuerza 1 por distancia 1. Vamos a ver. Fuerza 1. Mi fuerza 1 era 20, ¿no? Y la distancia 1 es desde O hasta la fuerza, o sea, 1. Y no se olviden del signo. A algunos les faltó el signo. Claro. Es menos 20, exacto. Menos 20 por 1. ¿Ya? No se olviden del signo. Entonces acá va a ser, vamos a borrar esto, menos 20 por 1. Y eso es igual a menos 20 n por m, ¿no? Así es. Siguiente. Fuerza 2 por distancia 2. Fuerza 2 por distancia 2 será fuerza 2. Fuerza 2 es 80, ¿no? 80 positivo. Entonces 80 por la distancia es desde acá hasta acá. Y será 1 más 2, 3, ¿no?
Claro, 80 por 3. 80 por 3. Entonces tenemos acá más 80 por 3. Y eso será más 240 newton por metro, ¿no? 8 por 3, 24. Ya está, muy bien. Y el último será fuerza por distancia 3. Fuerza menos 10. Distancia de acá hasta acá, ¿no? Y de ahí tenemos 4 más 2, 6 más 1, 7. Claro, menos 70. Así es, menos 70. Acá tenemos 7 o menos 10 por 7, ¿no? Menos 70 newton metro. Bien. ¿Qué queremos ahora hacer? Lo que queremos ahora es hallar el módulo de la resultante. El módulo de la resultante será la suma de todo, pues, ¿no? Ah, ya, bueno, vamos a poner la fuerza 4 para no olvidarnos de que también existía. Pero en el caso de la fuerza 4 dijimos que se contrarresta, entonces no produce ningún momento. ¿No? El módulo de la fuerza 4 es 0. Ahora sí, queda sumar, ¿no? Claro, tengo que hallar el módulo resultante. Ponemos acá. Entonces, por lo tanto, el módulo de la fuerza resultante será, sumamos todo, más 2, 3, más 4. Y eso será menos 20 más 240 menos 70. Más 0, ¿no? Claro, todo va a salir entonces 150. Todo me saldrá 150, ¿no? Newton por metro. ¿Ya? 150 newton por metro. Así es, así es. ¿Ya? Muy bien, muy bien. Ya, ahorita les pongo sus puntos, no se preocupen. Ya está, entonces así estamos haciendo la 3. A ver, vamos a poner esto más bien al costado. Ahí, para que quede más bonito. Que no se vea muy, muy apiñado. Ya está. Muy bien, ¿todo claro entonces? ¿Todo claro? ¿Ninguna pregunta? Ya hemos entendido entonces cómo se calculan los momentos hasta ahora. ¿Ya? Ya, muy bien, le voy a poner su punto. A ver. Danielita ha tenido varios. 3, 4. Por ahí. Daniela también los puntos. Y Carlita también. Ya, muy bien. Vamos a ver más ejercicios, ¿ya? Vamos a ver los últimos. A ver hasta dónde llegamos. 4 y 5. Ya, con eso terminamos. A ver, la 4. La 4 me se calcula la magnitud del momento en newton por metro de la fuerza F del módulo 60 sobre la barra con respecto al punto M. Ahora el punto que me están dando de referencia, el punto de referencia es este de acá, punto M. O sea, respecto de este punto yo tengo que medir el giro, ¿no? Muy bien, entonces tengo acá una fuerza que está, pero está en diagonal, ¿no? No está como las anteriores que estaba hacia arriba o que estaba hacia abajo, sino que me están dando aquí en diagonal. ¿Qué hacemos ahí entonces? ¿Qué hacemos? ¿Se acuerdan qué hacíamos? Claro, tenemos que armar un triángulo, o sea, descomponer, ¿no? Eso se llama descomponer la fuerza utilizando un triángulo de fuerzas. Esta fuerza que está acá, así como está, yo no la puedo analizar.
Así como está, tal y como está, no la puedo analizar. Entonces tenemos que hacer un triángulo de fuerzas. Así es. Esta fuerza de aquí la descomponemos en una fuerza así y en una fuerza así. ¿No? Claro, en dos. Y una vez que está así, ahí recién ya podemos estudiarla, ¿no? Ahí ya recién la podemos analizar. ¿Ya? Entonces armamos un triangulito de fuerzas. Armamos un triángulo. Con estas tres armamos un triángulo, ¿no? Claro, vamos a armar un triángulo en la pizarra. Será entonces algo así, ¿no? Vamos a pasar acá al 4. A ver, más o menos así. 4. Esta es la diagonal, esta es la fuerza horizontal y esta sería la vertical, ¿no? En realidad la que más me importa a mí, ¿cuál es? A ver, ¿quién me dice cuál es la que más me importa? La echada. ¿Cuál es la echada? De las tres, ¿cuál me importa a mí? Esto es lo que me dan a mí de datos, ¿no? A ver, me dan que el ángulo es 53. Ponemos acá 53. Ya, eso me dan de dato, que este es 53. El otro sabemos que es por triángulo notable, el otro es 37, ¿no? Ya está. Claro, muy bien, Danielita. La que me importa a mí es la vertical. Porque esta de acá, claro. Claro, porque si se dan cuenta, ¿qué pasa con la horizontal? Ya lo vimos en el ejercicio anterior. Esta horizontal empuja la barra hacia allá, hacia la derecha. ¿Y qué pasa con eso? ¿Produce giro o no produce giro? Como está empujando, sencillamente está empujándolo hacia la derecha, claro, no produce giro. ¿Ya? Entonces, como no produce giro, porque probablemente acá hay una reacción, ¿no? Acá va a haber otra reacción, sencillamente se cancela, ¿no? Se cancela con esto, ¿no? Se cancela, entonces ya no la tomo en cuenta. Solamente la que va a producir giro va a ser la vertical, ¿no? Entonces ya, eso lo vamos a ver ahorita. Entonces, tenemos que la fuerza F era 60, o sea, la diagonal es 60. O sea, esto es 60. A 37 sabemos que se le opone 3K. A 53, 4K. ¿No? Y a 90 se le ponía 5K. Quiere decir que 5K es igual a 60. ¿Cuánto vale mi K entonces? ¿Cuánto vale mi K? Este era 90, ¿no? Mi K valdrá. K vale 12, pues, ¿no? Claro. K vale 12. Si K vale 12, entonces ahora sí reemplazo, pues, ¿no? 3 por 12, 36. Ya está. Ya tengo mi fuerza vertical. Esta era la que a mí me importaba porque esta es la que va a producir giro, ¿no? Aquí 4 por 12, 48, ¿no? Ya está, claro. Como esta produce giro, esta es la que me importa. Entonces, 36 vendrá a ser la fuerza, esta fuerza de acá, pues, ¿no? La vamos a ponerle a ver, de color azul, más grueso. Esta de acá, ¿no? Claro. Esta de acá es la que produce giro y esa vendrá a tener el valor de, como ya le sacamos, 36, ¿no? Ya está. Con esa entonces vamos a hacer el momento. Con esa fuerza trabajamos el momento. Entonces copiamos la formulita del momento. Ya, la formulita del momento. ¿Qué me pedían a mí? Me pedían, calcula la magnitud del momento de esa fuerza sobre la barra. Entonces acá sería el momento, fuerza 36. ¿No? 36 por distancia. Y la distancia es 2, ¿no? 36 por 2, 72, ¿no? Nada, y además el signo es, como estamos en el sentido, a ver,
en el sentido horario, ¿no? O sea, porque estamos yendo hacia allá, será negativo. Entonces ahí, negativo, menos 72. Le agregamos el signo, menos 72 Newton metro. ¿Ya? Muy bien, chicas, muy bien, Danielita. Muy bien, Danielita. Ponle tu punto. 2 puntos. Ya está. Muy bien. Vamos a iniciar una sesión más para ver las 5, con esa acabamos, ¿ya?